Empezamos una nueva emisión de Café Mercosur, este encuentro en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina. Quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Hola, Osvaldo. Bueno, año nuevo, formato nuevo, ahora con duración de 1 hora y transmisión simultánea por el RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y Las Voces del Muro. Y además podríamos agregar que nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com, Café Mercosur todo junto, y en las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur. Bueno, y vamos a inaugurar una nueva sección llamada La Buena de la Semana, la buena noticia de la semana, ¿no? Y esta semana viene desde los Estados Unidos, aunque no sea un país de la región, no deja de ser una noticia muy buena para los latinoamericanos, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, si bien la noticia viene de Estados Unidos, la buena noticia es porque liberaron a un líder independentista de Puerto Rico, y Puerto Rico tiene su idioma castellano y están más cercanos a nosotros que a Estados Unidos. ¿Quién es el que liberaron, Ramiro? A Oscar López Rivera, por un indulto de Obama, que parece que en el último mes de su mandato se acordó de que tenía que ser presidente, se acordó que por algo le dieron el Premio Nobel de la Paz y ha hecho algunas medidas a favor de la justicia, porque sinceramente el caso de Oscar López Rivera es un caso que a todas luces va contra el derecho y contra el debido proceso, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, realmente, pero lo importante de destacar es lo que vos decías, que en el último mes tomó más medidas Obama, parecidas a las que proponía en su primera elección, la primera vez que fue electo, que durante los 8 años que fue presidente. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no, Osvaldo? Sí. Recordemos un poco que Oscar López Rivera es puertorriqueño, pero vivió desde la infancia en los Estados Unidos. Fue un héroe de la guerra de Vietnam, condecorado inclusive, y bueno, comenzó su lucha a favor contra de la desigualdad y la discriminación de los puertorriqueños en Estados Unidos. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, y que, bueno, tendríamos que aclarar que si bien Puerto Rico no forma Estados Unidos, es un estado asociado. Asociado con muchas comillas, digamos, ¿no? Porque... Sí, o sea, no es un estado con las mismas condiciones que los otros, pero sí asociado con muchas comillas, tenés razón. Con mucha dependencia del sistema central. De hecho, a Oscar López Rivera lo detienen por buscar la total independencia de Puerto Rico, por unas medidas, siendo, como vos dijiste, siendo López Rivera héroe de Vietnam. Sí. Y qué interesante porque de alguna manera se invoca una figura, la conspiración sediciosa, que fue, no en vano, la primera acusación que le hicieron a Milagro Sala, ¿no? Sedición, sí. Que tomaron un delito que la Constitución Provincial de Jujuy había de alguna manera inventado, ¿no? Como si las constituciones pudieran crear derecho penal. Pero bueno, en este caso, mientras los héroes eran americanos, como Washington, Hamilton, luchando para independizarse desde Inglaterra, los ponemos en los billetes. Y cuando es un héroe para independizarse del poder imperial norteamericano, lo encarcelamos. Por conspiración sediciosa. Bueno, fue condenado a 55 años de prisión, ¿no, Osvaldo? Una pena. Sí, y ya había tenido un antecedente de indulto, pero demostrando su carácter y su forma de ser solidaria, no lo hacía si no se liberaban los otros también que estaban detenidos, en la misma condición que él. Sí, aclaremos que llevaba 35 años detenido, ¿no? Más que inclusive que Nelson Mandela. Sí, en condiciones durísimas también. Ahora cuando surge esta noticia, estuvimos investigando un poco lo de Oscar López Rivera, y realmente las condiciones de detención que tenían eran terribles. La última detención del 2008 en adelante, que era una penitenciaría de seguridad media, debía presentarse cada 2 horas para verificación que estaba todavía detenido. Realmente, o sea, es un régimen que puede volver loco cualquiera, ¿no? Sí, por eso celebramos este indulto de Obama, y creo que es un motivo para alegrarse, ¿no? Y poder decir que es la buena noticia de la semana. Bueno, hoy contamos con la participación de la doctora Cristiane Pegorari, profesora de Derecho Penal y Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica de Campinas y de la Universidad San Francisco de Braganza Paulista,
¿Qué tal, Cristiani? ¿Cómo te va? Bien, gracias por la oportunidad. Hola, Cris. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema candente, que es el tema de la situación carcelaria aquí en Brasil. Pero antes hay un hecho que nos ha impactado a todos, ¿no? Que es la muerte en el accidente aéreo de el juez del Tribunal Superior de Justicia, Teori Zavascki. ¿No es verdad, Cristiani? Sí, es del Supremo Tribunal Federal. Es muy interesante que eso ocurra ahora porque es el relator de la Operación Lava Jato, ¿no? Entonces, es una situación muy peculiar neste momento. Inclusive porque falta muy poco tiempo para que él, como el hombre que está llevando la investigación de la Lava Jato en el Supremo Tribunal Federal, hiciera público algunas de las conclusiones, o homologase inclusive, ¿no? Algunas de las delaciones premiadas de la Odebrecht, ¿no es verdad, Cristiane? Sí, es verdad. Y lo más importante es que de todos los ministros del STF, él es el más centrado, el más neutro, y entonces es una pérdida muy, muy grande y prejudicial para el proceso, con certeza. Sí, nosotros ya en el programa número 2, cuando comenzamos a hacer este ciclo, ya lo habíamos elogiado justamente por eso, porque es una persona muy técnica. La formación es muy buena y no se influencia por la media. Eso es importante para la actuación de un magistrado, con certeza. Sí, concordamos con eso. Bueno. Una preguntita que quería hacerle, porque desde Argentina la noticia recién apareció y todavía no hay ninguna valoración sobre la noticia, pero estaba escuchando que decías que es muy importante en cuanto al tema de la Odebrecht, ¿no? Lo de la intervención de este juez. Sí, es verdad. Porque justamente acá hay un integrante el jefe de los espías, que diríamos del servicio secreto, que es uno de los que cuando se hicieron las confesiones de esta primera, que indicó que habían pagado coimas a uno de los integrantes, por lo cual podría tener mucha influencia la cuestión esta del juez en la política argentina. Sí, es verdad. Teoría era lo responsable por la divulgación de las delaciones de Odebrecht. Entonces, eso es un punto muy delicado, porque no sabes cómo será la conducción de eso ahora, ¿no? Entonces, es una interferencia muy, muy importante en el proceso y no sabemos cómo será la conducción ahora de esas delaciones y si de fato ocurrirá la divulgación de esas informaciones. Claro. Aprovechando que estás con nosotros, Cris, me gustaría preguntar una cosa, porque la operación Lava Jato todo el mundo la conoce por causa del juez Moro, pero el juez Moro, él investiga a las personas que no tienen lo que se denomina el foro privilegiado, o sea que no son juzgadas por competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, o sea que lo que investigaba Teori Zavascki era el núcleo del poder, ¿no es verdad, Cris? Sí, sin duda. O sea, eran senadores, ministros, diputados. Sí, presidente. Entonces, el cerne del poder estuve con él. Bueno, vamos a hablar entonces ahora del tema que también nos tiene aquí en Brasil un poco en vilo y al mundo también, ¿no, Cris? Que es los problemas en el sistema carcelario, ¿no? Sí, es verdad. Con todas las imágenes que se ven, que se han visto en el mundo entero. ¿Qué pasó? ¿Por qué estas rebeliones ahora? Bueno, el sistema penitenciario de Brasil es una profunda crisis, con problemas de superpoblación graves, né? Péssimas condições e contínuos enfrentamentos entre grupos criminais. Essa problemática ganhou destaque com os últimos episódios de violência que se sucederam
en Roraima y Amazonas, pero existen hay mucho tiempo, ¿no? Carandiru, Pedrinhas y otros. Há sem número de denúncias à Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil por violações ao Pacto de São José de Costa Rica em virtude de situações de violência em el cárcel. Então, me parece que a principal dificuldade, o principal problema é a superpopulação carcerária. E isso é resultado de uma série de um sem número de fatores, ¿no? Bueno, una cosa que me gustaría colocar es que este tema de los problemas de la cárcel de Brasil, que ahora vamos a empezar a tratar, ya adelantándonos un poco, vamos a ver que no es un tema privativo de Brasil y que sí tiene muchos aspectos comunes con otras cárceles latinoamericanas. ¿No es verdad, Cris? Sí, sí. La política de massa não é exclusividade brasileira, certamente não. E é um problema muito grave. E um pouco relacionado à questão do fracasso da guerra contra as drogas, né? Isso é um ponto muito importante na América do Sul, no solamente no, pero acá é muito importante. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar una canción de un grupo peruano llamado La Sarita, una canción que se llama Provinciano, y después continuamos. ¿Qué les parece? Sí. Ok. Como si de repente se alumbrase la muerte, como para alumbrar la pesadez de mi suerte. Vienen a mi memoria tantos mudos recuerdos, viejos momentos que encierran toda la verdad. Vine a la capital cuando era solo un chibolo. Mi padre nos trajo dejándolo todo. Hicimos nuestra choza en medio de la arenal y desde pequeño tuve que ir a chambear. Fui perdiendo el color rosado de mis mejillas. Poco a poquito se pudrió la semilla. El cóndor que volaba sobre mi corazón en gallinazo se transformó. Dejé mi casa, dejé el colegio y en estas calles me hice un pendejo. Pero qué tal pendejo, qué tal mala niña, qué tal viralita en que me convertí.
Hasta que una ramera, hasta que una ramera, hasta que una ramera, hasta que una ramera. Bueno, continuando aquí con la doctora Cris Pegorari, vamos a hablar un poquito de las causas de los problemas de las cárceles aquí en Brasil, ¿no es verdad, Cris? Habíamos empezado a adelantar algunas cosas. Tú habías hablado de que hay demasiados presos en las cárceles, ¿no es verdad? Sí, sí. El Brasil adopta la política de encarcelamiento en masa. Y lo peor es que muchos reclusos están sin decisión definitiva, son reclusos provisórios. Então, quase metade da população em cárceles brasileiros hoje são de reclusos provisórios. Então, é um problema muito grave, né? Cris, cuando dices reclusos provisorios, ¿te refieres a los que están en prisión preventiva? Sí, también. Ajá. La gran mayoría prisión preventiva. Entonces, se utiliza de las prisiones cautelares como una forma efectiva de garantía de seguridad social, pero en realidad no tiene este efecto. Encarcerar no significa necesariamente seguridad, né? Seguridad pública, pero se utiliza eso como un recurso de seguridad pública. Una de las cosas que yo suelo escuchar aquí en Brasil, que también se escucha mucho en Argentina, es en el sentido común, en la gente, en las periodistas y personas que opinan por lo que dicen los periodistas, es que la policía pone a los criminales en la cárcel y los jueces los sueltan. En Argentina eso tiene inclusive el nombre de la puerta giratoria. Entran por una puerta y parece que salen por la misma puerta. Eso también se escucha bastante aquí en Brasil, ¿no es verdad, Cris? Sí, sí, pero no es verdad. Los jueces acá prenden mucho. No hay máxima de que la policía prende, los jueces colocan en libertad. No es verdad eso. Se prende mucho. Tanto que en los últimos tiempos se discute la audiencia de custodia, que es una oportunidad después de la prisión cautelar de presentar o indivíduo ao juiz para a autoridade judicial para que se pueda avaliar, em verdade, a situação da prisão preventiva e, eventualmente, colocar o indivíduo em liberdade, né? Cuando los jueces dictan la sentencia o cuando determina la prisión preventiva, ¿tienen algún cuidado en dónde van a colocar esos presos o simplemente van todos a un lugar común? Todos van a un lugar común, pero la ley brasileña, la ley de ejecución criminal, determina que los presos que están en esta situación de prisión preventiva no pueden, ¿no?, quedar con los otros, con condenación definitiva. Pero na práctica, em virtude da péssima condição do sistema penitenciário, os reclusos
provisórios e os reclusos definitivos se quedam juntos em la gran maioria das situações. Então, a lei de execução prevê a separação desses indivíduos. Na prática, em verdade, se quedam juntos em la gran maioria das situações, porque não há espaço, não há lugares suficientes, vagas suficientes para todos, para separá-los. Estaba escuchando a la doctora Pegorari que estaba hablando y en realidad la película que hace sobre el sistema carcelario brasileño es exactamente el mismo que el argentino. Tiene problemas de superpoblación, hay muchos con prisión preventiva, sin sentencia definitiva y, y están los dos en las mismas cárceles, tanto los que están con preventiva como los con sentencia definitiva, si bien por la Constitución Nacional no tendría que ser así. Y acá aparte hay otro agregado que no sé si será lo mismo en Brasil, la detención en comisarías, que no son las instituciones penitenciarias dedicadas para eso, sino que es donde tiene la sede administrativa, diríamos, en cada sección la policía. Y ahí también hay presos detenidos que no tendría que ser así. No sé si allá es igual. Sí, no se puede más. Por la ley no es posible esta situación, pero en la práctica sí es tanto cuanto. Cuando hablamos de la población carcelaria de Brasil, Cris, sabemos que es la cuarta más numerosa del mundo. ¿Y de qué número estamos hablando? ¿De qué número estamos hablando aproximadamente? Porque no hay, creo que desde el 2014 no hay un número cierto, ¿no? Com as ordens de prisão despedidas não cumpridas, são mais de 700.000 presos, né? Mais de 700.000 indivíduos para que sejam presos, né? E o espaço disponível, nós temos hoje cerca de 250, 300.000 vagas solo. Então, mais da metade deste número não há vagas para essas pessoas. Então, temos uma população carcerária em virtude disso. Temos o dobro do número de detentos, de presos ou de indivíduos com mandados com ordens de prisão, pero então temos apenas metade desse número necessário de vagas para suprir essa necessidade. Então, mais da metade não tem vagas dentro do sistema. O sea que en una simplificación resolveríamos el problema construyendo más presidios, supuestamente, lo pongo muy entre comillas, ¿no? Pero creo que no es la solución. No es. Pero es una de las soluciones indicadas, pero no es la solución porque demora, porque es caro, porque no se direciona investimentos para isso, porque não é interessante, porque a população carcerária não tem voto. Então, por uma série de fatores, porque não é interessante politicamente para a imagem daquele que eventualmente se coloque numa situação de defesa dos direitos humanos dos presos. Então, não é interessante para a imagem do político que pleiteie, que defenda os direitos humanos do cárcere, né? Das pessoas que estão em situação de cárcere. Então, por uma série de fatores, isso não é a solução definitiva, ou a única, ou a principal solução. Em verdade, temos muito outras mais relevantes, muito mais profundas do que en verdad se discute. Quería preguntarle, si bien no es la única solución, una posible solución es la construcción de más penitenciarías y no se está haciendo, por lo contrario, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de Brasil en función de este estado que se está expresando estos últimos días? ¿Qué medidas está tomando? Em los últimos episódios de violência de Roraima e Amazonas, depois, né, dos últimos episódios de violência de Roraima e Amazonas, o ministro da Justiça brasileiro anunciou um plano nacional de seguridade pública. Pero são medidas superficiais, são mais de lo mismo. Não há muitas soluções efetivas anunciadas neste
Plano Nacional de Seguridade Pública. Essa é uma questão que demanda uma discussão mais profunda, que trata de saúde, educação, saneamento, penas alternativas, revisão efetiva da política de segurança, ampliação das audiências de custódia, redução das reclusões provisórias, ampliação do acesso à justiça, da defensoria pública, uma atuação mais efetiva, uma atenção especial à execução penal. Então, são pontos importantes, inversão em estudo, em trabalho, em cárcel, fora da cárcel, políticas públicas para egressos, mas nada destas questões foram abordadas, foram indicadas no Plano Nacional de Seguridade. Então, nós temos um plano novo com medidas pouco efetivas e antigas. Entonces, la perspectiva no es la mejor, me parece. Lo que diríamos en español, un verdadero refrito. Exacto, refrito. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción de Raimundo Fagner y Gabriel el Pensador, llamada Martelo. Y después continuamos hablando acerca de cómo la política del combate a las drogas de alguna manera contribuye al problema de las cárceles. ¿Bien? Ok. Pena leve prega a batida do martelo, martelo de carpinteiro, pena leve sela, martelo de homem simples só pega. Pancada do martelo que o juiz prega, pena escreve a batida do martelo. Pancada do martelo prega pesada a pena, batida do martelo prega a peça. Pancada do martelo causa pena. Homem sem cabeça, cabeça de prego, a pena sem cela e cela sem pena. A pena e o martelo, martelo e a pena é do juiz, o carpinteiro é do martelo. Bandido não tem pena, martelo de dor. Sentença amordaçada, a pena sem valor. A pena que faz versos, martelo coração, a dor que vale a pena. Martelo de paixão, martelo de carpinteiro e pena. Martelo de juiz dita a pena. Marginal martela a pena e diz: eu hoje, eu quebro a pena com o martelo do juiz. Ordem no tribunal. Ordem. Todo mundo quer viver feliz, em Gaza ou em Jerusalém. E eu aqui na minha casa, nessa terra de ninguém também. Vendo as fotos das crianças mortas nos jornais. O Oriente Médio não tem paz, mas tem menos ou tem mais nessa parte aqui do mapa. Nossas crianças mortas já não saem nem na capa, só saem nos jornais de vez em quando. Se o crime for bem bárbaro, com câmera filmando. Feito João Roberto de 3 anos, no carro dos seus pais, metralhado por policiais que confundiram uma criança e sua família com bandidos. Depois foram julgados e absolvidos. O juiz não teve pena nem responsabilidade. Tá faltando pena e tá sobrando impunidade. Impunidade é a mãe da covardia no país verde e amarelo. Tem inocente na cela e tem bandido no castelo. Bandido não tem pena, martelo de dor. Sentença amordaçada, a pena sem valor. A pena que faz versos, martelo coração, a dor que vale a pena. Martelo de paixão, martelo de carpinteiro e pena. Martelo de juiz dita a pena. Marginal martela a pena e diz: eu hoje, eu quebro a pena com o martelo do juiz. Arrastado pelo carro, João Hélio, da janela, Isabela. E quantos mais anônimos nas roças, nas favelas. Crianças estupradas, famílias destroçadas, chacinas, extermínios e ninguém faz nada. Ninguém perdeu o sono por saber que o seu milhão deixou grávidas sem leito e natimortos pelo chão. Esgoto a céu aberto, crack, pó, fuzil, pistola. Prostitutas de 10 anos, estudantes sem escola. Se matam um inocente, se a doméstica é espancada. Se a presa adolescente vai parar na cela errada. Violentada pelos outros presos. Todo mundo sabe tudo, mas ninguém sabe de nada. Tá faltando pena quando o bandido queima, quando a polícia invade, lá na periferia ou no centro da cidade, lá
na cidade grande ou na cidade pequena. Tá me dando pena das crianças que morreram, e tá me dando pena das crianças que nasceram. Que futuro elas vão ter nesse tipo de sistema, onde pra ganhar dinheiro tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Vale a pena porque a alma é tão pequena. E tudo vale a pena porque a alma é tão pequena. Cristiane, estabas hablando de que uno de los problemas era la política de la guerra a las drogas. Sí. Y que esto contribuye al problema. Y a mí se me ocurre pensar, especular de alguna manera, que este problema ocurre en el norte de Brasil, específicamente en estados que son fronterizos con las partes de Perú, de Colombia y alguna parte de Venezuela que son productoras de droga. Sí. ¿Crees que hay alguna relación o una cuestión de casualidad que esta guerra entre las pandillas o entre, no digamos entre las pandillas, está más para una mara que para una pandilla, ¿no? Mara en el sentido de las organizaciones criminales de Centroamérica. ¿Tú crees que es casualidad que ocurran en el norte de Brasil? Sí, pero no mucho. Yo creo que son situaciones, los grandes traficantes, las personas que trabajan en grandes organizaciones criminosas, no están en el cárcel, es verdad. La gran mayoría de los reclusos por crímenes de la ley de drogas son por crimes internacionales, né? Por tráfico internacional. Em realidade, são os pequenos traficantes que lotam as penitenciárias. Então, eu creio que há sim uma preocupação com as divisas e com o tráfico internacional e com a organização criminosa, tanto que temos uma lei recente sobre a organização criminosa que define um pouco melhor as organizações e o combate à organização criminosa, pero não é isso que de fato incrementa, intensifica o encarceramento em massa no Brasil, porque a grande maioria da população no cárcere é de pequenos traficantes e não de grandes traficantes, me parece. O sea que lo que si dices tú que en Brasil ocurre lo mismo que en Argentina, los pequeños traficantes, aquellos traficantes que prácticamente trafican para su propio consumo o en pequeñas cantidades, que son la punta de todo el problema, están en la cárcel y los grandes no. Sí, exactamente. Yo veo que en los medios de comunicación el problema parece que se ha simplificado y se lo ha reducido a un problema de pandillas organizadas dentro de la cadena, específicamente dentro de dos grupos, el Comando Vermelho de Río de Janeiro y el PCC de aquí de San Pablo, y que el problema sería la guerra entre estos grupos, como si ese fuera el problema carcelario. ¿Es válida esta simplificación? Duda, esse não é o único problema, é uma consequência de um problema muito mais grande do que isso. É muito fácil tratar dessa questão desta forma, porque o Estado se exime, né? Ele se coloca numa situação de não responsabilidade. Então, é mais fácil julgar, né? Colocar as disputas entre as facções, entre grupos criminais, do que, de fato, assumir, né, esta responsabilidade e atuar da forma adequada com a política criminal adequada. Então, é uma simplificação da situação, do problema, e é uma forma do Estado dizer, não tenho responsabilidade. O problema é as facções que surgiram nesse contexto. Então, é uma visão muito simples
de algo muy profundo y complejo en verdad. Este tema no es tan nuevo, como bien habías dicho, ya teníamos otros problemas aquí en Brasil, como Carandiru, por ejemplo. Eso nos remite a un informe de Human Rights Watch, que ha hecho un estudio sobre las cárceles en Brasil, y ellos apuntan, en el mismo sentido de lo que estás diciendo, la ausencia del Estado como el gran favorecedor del surgimiento de estos grupos organizados. ¿No es verdad, Cris? Sí, sin duda. Grupos organizados surgiram exatamente pela ausência do Estado. Então, é uma consequência lógica dessa situação. Ellos colocaban, por ejemplo, algunos puntos, que el Estado no daba ni siquiera las cosas mínimas y necesarias a los presos y quien se las podía dar eran estos grupos. Entonces, una persona que estaba en la prisión por algún motivo terminaba siendo de alguna manera rehén de estas organizaciones porque estaban en una deuda permanente, inclusive cuando recuperaba la libertad. Y lo que después se denominarían una célula muerta, ¿no? Que en cualquier momento, cuando ante una orden de alguna de estas facciones, ellos pueden actuar, ¿no es verdad, Cris? Sí, sí, es verdad. Las organizaciones en las áreas com regras peculiares criadas por las organizaciones dentro y fuera del sistema. Entonces, si el Estado no actúa de forma adecuada, estos grupos tienen fuerza y dominan de facto la criminalidad fuera del sistema penitenciario. Los que vivimos en San Pablo, Cris, no podemos olvidar lo que fue el mes de mayo del año 2006. ¿Recuerdas, Cris, no? Cuando la ciudad estuvo durante una semana totalmente paralizada. No funcionaba absolutamente nada. Se quemaba el transporte público, todos los policías autoacuartelados para poder defenderse. Fue un verdadero caos que colocó esta organización en San Pablo, ¿no? Sí, es verdad. Y después de los ataques, también se creó una serie de medidas de seguridad pública. Dentre las medidas se creó, se modificó la ley de ejecución penal para criar el regime diferenciado, ¿no? O RDD. ¿Y eso de alguna manera contribuyó a la paz dentro de los presidios o no? Não, pouquíssimos indivíduos, enfim, né, importantes dentro da organização ficaram no RDD, né? E de fato isso não modifica nem interfere de forma alguma, até considerado uma forma de direito penal do inimigo, né? Enfim, eu reduzo as garantias e tá muito nesse sentido, né? A gente tem uma política criminal muito voltada para direito penal do inimigo, direito penal do inimigo. Eu reduzo, né? Diminuo as garantias para dar uma aparência de segurança, quando na verdade isso não soluciona os problemas, né? Esto que estás comentando parece que es una tendencia un poco a nivel mundial, se ve mucho también en Argentina y se ve también mucho en Brasil. Y muchos periodistas hacen todo este tipo de cosas. Yo leo muchos artículos en los periódicos donde directamente tratan al preso con la palabra de lixo, de basura. Es todo basura, no sirve, no son seres humanos, ¿no? Sí, es verdad. Fomentam, né, o ódio na população, com certeza. Y también muchas veces se ve que ese odio va tomando algunos colores, por ejemplo, y algunas deformaciones que van ocurriendo en este proceso. Pensar, por ejemplo, que el preso es un privilegiado de la sociedad porque recibe un salario sin trabajar y todo ese tipo de cosas, ¿no es verdad, Cris? Es verdad. Es la información que se transmite, não é essa maravilha que se vende, ao contrário, né? Cárcere tem 30 indivíduos num espaço muito pequeno, não há trabalho e estudo para todos, então a situação é bem
en el sistema penitenciario brasileño. No es esta maravilla que se vende. Según el informe de Human Rights Watch, los pocos trabajos que hay se los suelen quedar los jefes de estas facciones, de estas pandillas, ¿no? Mientras que el pobre preso que no tiene poder no tiene trabajo. Y el trabajo significa que haya reducción de la pena, ¿no es verdad, Cris? Sí, es verdad. Con el trabajo y con el estudio es posible reducir la pena, ¿no? Entonces, esto se llama remisión de la pena. Entonces, es posible reducir algunos días de la pena en virtud del trabajo del estudio, pero si el Estado no proporciona el trabajo, no proporciona oportunidad de estudiar, no es posible reducir la población carceraria también por conta de eso. O si, por ejemplo, cuando algunas empresas tercerizadas, estoy hablando un poco de lo que ocurre en Argentina, Cris, no sé si en Brasil ocurre, pero muchas empresas que le dan trabajo a los presos dentro de las cárceles, a veces no les pagan sueldos. A veces los utilizan como mano de obra esclava. Sí, o le pagan sueldos menos al salario mínimo vital y móvil. O sea, si le pagan salario, los salarios son muy bajos. ¿Eso también ocurre aquí en Brasil? Sí, en Brasil se paga salario. Es una determinación de la ley de ejecución penal. Pero es un salario que no es regido por la CLT, la consolidación de las leyes trabalhistas. Entonces, es una forma de contratación muy peculiar, porque se aplica la ley de ejecución y no la ley trabalhista. El salario puede ser 3/4 del salario mínimo, entonces es un salario más reducido, por eso que se coloca como una ventaja, né? Es um trabalho mais barato, para estimular as empresas a terceirizar o trabalho, a adotar a mão de obra del recluso. Então, tem que pagar, pero é possível pagar menos que um salário mínimo. Essa é a forma adotada em Brasil por conta da lei de execução penal. Bien, vamos entonces ahora a hacer otra pausa y vamos a escuchar otra canción llamada Todo preso es político, a pedido de Osvaldo de Los Redonditos de Ricota. Sigue así, todo
de alguna manera, en la primera parte, Chris, habías hablado un poco de la verdadera limitación del derecho penal en cuanto a las penas que ofrece, ¿no? Porque parece que aquí las posibilidades son dos, ¿no? O la libertad o la cárcel. Sí, sí, es verdad. Y tú habías apuntado otras cosas muy interesantes en cuanto a una respuesta penal a la población. ¿En qué sentido lo decías, Cris? Bueno, es importante rever las penas del sistema penal brasileño y crear más penas alternativas, proporcionar más penas alternativas. Además, tenemos medidas cautelares de natureza processual importantes que podem reduzir a reclusão provisória, né, as prisões preventivas, né, a prisão preventiva. Então, é importante cambiar a postura, a cultura de encarceramento que há no Brasil. Então, não é apenas solamente uma modificação, um cambio de lei, mas é uma modificação, um cambio de cultura, em especial pelos juízes, que preferem optar entre liberdade e cárcere e se olvidam das penas alternativas e se olvidam das medidas cautelares alternativas, monitoração eletrônica e outras, que é possível a aplicação e isso tem um impacto na superpopulação, no encarcelamento em massa que existe actualmente. Sí, se me ocurren algunas otras penas alternativas que son muy comunes en algunos otros países, como el trabajo comunitario, por ejemplo. Sí. As penas alternativas existem, só não são aplicadas amplamente. Então, se necessita ampliar a aplicação das alternativas. Atualmente se aplica a uma infração, a um delito de menor potencial ofensivo, que são os delitos com pena máxima de hasta 2 anos, e as contravenções penais, que são delitos de menor gravidade. E, eventualmente, se aplica em algumas situações previstas no Código Penal, em substituição à pena privativa de liberdade com até 4 anos. Então, é possível rever, né, estas situações e ampliar a aplicação, porque as medidas, as penas alternativas existem e podem ser ampliadas. Y aquí creo que como para ir terminando, se me ocurre que hay una buena discusión que se ha dado, o por lo menos se ha planteado, entre la Asociación de los Magistrados de Brasil, que es el colegiado que reúne a los jueces, y un poco la postura del juez de la Suprema Corte de Justicia de Brasil, del Superior Tribunal de Justicia, Gilmar Mendes, ¿no? En el sentido de que la Asociación de Magistrados de Brasil dice que este problema de la cárcel no es un problema de los jueces, que es un problema del Poder Ejecutivo. Y muchos juristas, y entre ellos el juez Gilmar Mendes, dice que también es un problema de los jueces, porque los jueces, cuando no se responsabilizan, cuando, como dices tú, casi la mitad de la población carcelaria no tiene sentencia definitiva, es porque hay una falencia del sistema judicial también. ¿No es verdad, Cris? Sí, sí, es verdad. Es un problema judicial, es un problema de los jueces, sí, porque de facto tenemos el problema da decretação de prisões sem critérios, né, del grande encarcelamento de reclusos provisórios. Então, isto é um problema judicial. Temos o problema do acesso à justiça. A execução penal é uma parte do processo de menor importância. Temos uma atuação menor da defensoria nessa fase processual, né, nessa fase de execução penal. Então, é um problema, sim, de justiça, é um problema de los juízes também, mas também é um problema de política pública, e principalmente de política pública, então, e da sociedade também, porque a sociedade é muito cômoda, né, só apontar, né, só dizer,
bandido bom é bandido morto, né? É muito cômodo para a sociedade também. Então, a sociedade também se acomoda, não cobra políticas adequadas, sem perceber que não cobrando acaba levando, né, leva aí a uma situação de problema de política criminal, né, de segurança, né, de seguridade pública. Então, é um problema da justiça, é um problema social da sociedade e é um problema de política pública, de gestão carcerária, sin duda. Estaba pensando que eso que has colocado, de que también hay que ver la verdadera ejecución de las penas, y en un informe de una estimativa de un colectivo de derechos humanos se calculaba, porque no hay cifras oficiales, que el 10% de los presos ya han cumplido la condena y los abogados defensores públicos no han pedido la soltura, ¿no? Entonces, por eso siguen presos, y se calcula que ese número llega al 10%. Y también estaba pensando, Cris, qué bien que has colocado, porque es un problema que no es del Poder Ejecutivo, no es del Poder Judicial, es de toda la sociedad, porque toda la sociedad tiene parte. Sí, sí. Se me ocurre pensar que la sociedad en este caso actúa con la teoría hospitalaria. O sea, al enfermo lo separamos y lo dejamos fuera para que no contagie a la parte sana. Sin pensar que el derecho penal, que todo el mundo puede caer en el derecho penal. Me parece que siempre el ladrón es el otro y por eso tenemos que aislarlo. ¿No es verdad, Cris? Es verdad. Las personas se olvidan que cualquier uno puede estar en el cárcel por algún motivo. Sonegación fiscal, crimes de trânsito, né? Conduzir embriagado, consumo de drogas, uma série de situações que é possível estar relacionado à questão criminal. Pero é mais fácil não se manifestar a respeito e julgar o outro do que se colocar no lugar dele. Então, é verdade. Se analisa o direito penal como uma forma de neutralização, né? Uma neutralidade. Eu neutralizo o indivíduo. Então, é mais fácil neutralizar do que reintegrar, do que ressocializar, enfim. Essa é a política que se adota endossada pela sociedade, né? Bueno, Cris, te agradecemos muchísimo la participación. Ha sido muy, pero muy ilustrativo. ¿No es verdad, Osvaldo? Sí, la verdad, interesantísimo. Para que acá lo único que se conoce sobre el sistema penal brasileño son lo que sale en las revistas, los medios de comunicación, y ahora que pasó esta situación con estas trágicas muertes, realmente es muy ilustrativo, muy importante, y nos sigue ubicando en la misma línea que ustedes tienen, que en Brasil hay los mismos problemas que hay en la Argentina, con la diferencia que en Brasil, al ser tan grande, tanta cantidad de personas, los problemas se disparan, pero solamente porque hay más personas. Acá de la superpoblación carcelaria debe ser tan o más grave que en Brasil. Lo que pasa es que no llegamos a 600.000, que es la cantidad de detenidos que hay, según contaba Cris. No, realmente sí. Aprendí un montón. Bueno, Cris, muchas gracias y te invitamos para otros programas desde ya, y te agradecemos mucho la participación. Un abrazo, Cris. Gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, vamos a pasar a la última sección, F5, actualizando las noticias, y vamos a hablar de los nuevos acontecimientos en el caso de Milagro Sala, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, unos nuevos mails que aparecieron entre el abogado que representa al gobernador Gerardo Morales en la querella que tiene con la propia Milagro Sala, dirigido al fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, lo cual demostraría cierta connivencia entre la querella y el Poder Judicial de Jujuy. Y que también le mandó el mismo correo electrónico, nada más ni nada menos que a la doctora Clara Falcone, que es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. En estos emails se propone una reunión junto con Leandro Despuy, que es el representante de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, para presentar a los testigos que supuestamente habrían sido maltratados por Milagro Salas y combinar entre ellos una declaración para los representantes de la Corte Internacional de Derechos Humanos que visitaría Jujuy en mayo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, dicha hecho público
desmentiría la independencia del Poder Judicial de Jujuy, que es la defensa que siempre esgrime tanto el gobierno nacional como el gobierno de Jujuy, diciendo que es un poder independiente y que no tiene nada que ver con el poder ejecutivo. Esta situación pondría blanco sobre negro, diríamos, y quedaría claro que realmente hay mucha dependencia entre un sector y entre un poder y el otro. Por eso que Eugenio Zaffaroni pide la intervención al Poder Judicial, por lo menos de Jujuy, en el siguiente audio que vamos a escuchar. ¿Intervención federal a la provincia de Jujuy? Por lo menos intervención al Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Se pueden intervenir poderes, no es necesario intervenir los tres, aunque no lo sé. Pero bueno, lo que la Constitución garantiza, perfecto, al texto de la Constitución, es la autonomía de la provincia, siempre y cuando garantice el sistema republicano y garantice la administración de justicia. Es claro que en la provincia de Jujuy no se está garantizando la administración de justicia. Es claro que se ha perseguido incluso a funcionarios que se negaron a proceder como quería el Poder Ejecutivo. Es claro que hay un manejo arbitrario, que se amplió arbitrariamente el Superior Tribunal y se nombraron a 2 diputados que votaron la ampliación al día siguiente como jueces del Superior Tribunal. Es claro el parentesco que hay entre la presidenta del Superior Tribunal y el juez que ordena meter presa a Milagros Sala. Y bueno, y si todo eso fuera poco, el gobernador dice, esta mujer no la voy a soltar, con lo cual está diciendo, yo ejerzo el Poder Judicial. Bueno, entonces confesión de parte, relevo de prueba, no son necesarios más indicios. Si no se está garantizando una administración de justicia, un Poder Judicial mínimamente independiente, bueno, entonces lo que corresponde es la intervención federal. Bueno, y vamos llegando así al final de otro encuentro de Café Mercosur, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, Ramiro, y también les recordamos que este programa sale en dúplex por RCA, Radio Oficial de Resistiendo con Aguante y Las Voces del Muro. Quienes quieran escuchar los encuentros anteriores pueden hacerlos en la página www.cafemercosur.com y visitarnos también en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como Café Mercosur. Un abrazo y hasta la próxima, Osvaldo. Un abrazo, Ramiro, y nos vemos.